Buenas tardes, estamos con Esther Balboa de Cochabamba, Bolivia. Vamos a hablar hoy sobre el Koya Miquilla y sobre el equinoccio de primavera que está próximo a venir. Buenas noches, Esther, ¿cómo estás? Allin punche kachun tukuypaq, allin tutayaykuy kachun tukuypaq. Yo estoy muy bien. Tengan todos ustedes todavía un buen día. Nosotros decimos que el día dura hasta que nos vamos a dormir, que es tuta. Tuta es el principio de la noche. No es la noche entera, pero sí este es el principio. Así que qué gusto estar con ustedes. No, un gusto es nuestro. Hace tiempo que venimos mirando tu canal y el trabajo que hacen, y la verdad que estamos muy contentos de poder contar contigo y con esta posibilidad de que nos cuentes un poco de qué se trata el Koya Ray Miquilla. Bueno, nos encontramos ahora en un tiempo, como decimos nosotros en la cultura de los Andes, el tiempo, Pacha, es el que marca nuestra vida. Y a través del tiempo viajamos. Entonces nuestro camino, nuestro ñan, es el tiempo, es Pacha. Y tenemos dos formas de viajar en el tiempo. Como viajeros del tiempo viajamos en una línea corta y en una línea larga. Estas líneas no son rectas, sino son redondas. Y a estas líneas se les llama muyu. El muyu es el círculo no solamente cromático de 7 colores, sino también es el círculo de la vida, es un círculo espiritual, es el círculo que nos va llevando a diferentes niveles de conciencia, de espiritualidad. Los círculos son grandes, son dos, el de la luna y el del sol. La luna es quilla, el sol es inti. Y hoy, justamente, lo que llamamos el Koya Rai Miquilla es el camino del sol. Estamos en el camino del sol. Y en la cultura occidental, en los estudios astronómicos, lo determinaron como equinoccio. El equinoccio de la primavera para nosotros en el sur de la Tierra y el otoño, el equinoccio de otoño para los hermanos que viven en el norte de la Tierra. En ambos hemisferios, entonces, estamos viviendo los equinoccios, pero de diferente forma. Para el sur de la Tierra, nosotros estamos viendo al Sol sobre el cenit. Esto significa que el equinoccio, el Sol medido por nuestros ancestros en las diferentes pirámides y en las diferentes piedras, va a estar sin sombra. Justamente para nosotros este año, cristiano 2020, es, está marcado para el día 22 en diferentes ciclos horarios a lo largo del meridiano de Greenwich. De todas maneras, nosotros vamos a poder observar, según el horario donde vivamos, en cualquier lugar de la Tierra, que ese momento del equinoccio no hay sombra. Uno se para y tu sombra desaparece. Quiere decir que ese momento es el momento central, es el momento del Pacha y del Macha. Es decir, si nosotros hacemos la imagen, ¿no?, de los que vivimos aquí en Sudamérica, la imagen de la Puerta del Sol de Tiahuanaco, una cultura milenaria, incluso miles de años antes de los incas, Tiahuanaco nos dice, en la Puerta del Sol hay una figura muy grande, eh, que se lo ha denominado Tunupa o también se lo ha denominado Viracocha, en el sentido de que esto sería
el sol que está brillando y que este sol estaría dando, como diríamos, el, es un evento que da lugar a otros eventos. Entonces, si nos concentramos en lo que es el concepto de Tunupa Huiracocha o simplemente Huiracocha, y viendo esta figura de la Puerta del Sol con su figura central donde lleva dos báculos o dos bastones, uno mirando hacia arriba y el otro mirando hacia abajo, significa el cielo y la tierra y lo que existe más adentro de la tierra. Entonces es a partir de Huiracocha que comienza la vida, pero comienza una vida visible, una vida, podríamos decir, material. Y a partir de esta vida material, ¿no? ¿Dónde se refleja? ¿Dónde se concentra? Se concentra en tres elementos, que es el agua, la tierra y la semilla. Entonces estamos hablando de la siembra. Esta época entonces comienza con el agua sobre la tierra, pero lo más importante de estos elementos telúricos es la semilla, y la semilla es Sara. La semilla por excelencia es Sara. Para nosotros Sara es el maíz, y el maíz es la fuente de la vida, y nosotros podremos entender ahora no solamente para los pueblos andinos, sino también para los pueblos de aquí, estamos hablando del sur de Sudamérica, hasta el norte e inclusive el Asia. Entonces, cuando investigamos un poco de dónde viene Sara, de dónde viene esta semilla alimenticia con todos los carbohidratos, incluyendo los almidones sagrados, es decir, el almidón que alimenta nuestras enzimas digestivas, y es por eso que las diferentes variedades de maíz son tan alimenticias en nuestra cultura y se han ido manteniendo a lo largo de los siglos en diferentes contextos. Ha trascendido no solamente los Andes, sino también está en todas partes y sobre todo ha sido el sustento de todos los pueblos originarios de América, Centro y Norteamérica. Entonces, tenemos ahí nuestras grandes diferencias y sobre todo científicas, cuál es el origen del maíz. Y bueno, y entonces los mayas dicen, nosotros somos los seres de maíz, pero también en los Andes decimos, nosotros somos el producto del maíz, y tenemos varios mitos y varios cuentos sobre el maíz, sobre Sara, Saramujo, esta semilla, ¿no?, del maíz que nos proporciona la vida. Entonces, tal vez otro rato podremos hablar de este tema que es realmente muy, muy grande sobre el maíz, pero digamos, hablando sobre el Coyerray y Miquilla, entonces vemos que a partir de Huiracocha, el Cocha, el agua, el mar, el que está más allá de los Andes, este gran mar que está viviendo su propio destino separado de los Andes, desde el tiempo entonces donde sembramos, y inicia el tiempo de la siembra. Junio-julio fue el tiempo de la preparación, fue el tiempo de la espera, fue el tiempo de la purificación, que justamente termina al fin de agosto. Y es por eso que muchos pueblos, esta vez no yendo el camino del sol, sino yendo el camino de la luna, al final de agosto de este año han dicho, bueno, este es el último ritual o el primer ritual, este es nuestro año nuevo. Y nosotros en los Andes, siguiendo el camino del sol, y particularmente estas tierras que
nosotros somos herederos de la cultura inca. Decimos de que este es el equinoccio, este es el lugar donde transita el sol, y es a partir de esta fecha que nosotros vamos a transitar un tiempo. Y este tiempo tiene género. Este tiempo es femenino. Entonces comenzamos a transitar el tiempo femenino, el tiempo del agua, el tiempo de la mujer. Y entonces el nombre viene justamente por este sentido femenino de Joya. Como todos sabemos, en los Andes, Joya se denominaba a la consorte del Inca. No vamos a decir, bueno, yo no puedo decir que era la esposa del Inca, porque la historia nos está diciendo también que la joya era también una persona que mandaba, que tenía control sobre territorios, sobre gente, y también tenía control sobre otros temas administrativos de toda la región de Sudamérica especialmente. Es por eso que queda en la historia el concepto también de panaca asociado al concepto de joya, porque las panacas eran las asociaciones de mujeres, las asociaciones de hermanas. Pana en quichua es hermana. Entonces las panacas se organizaban como clubes femeninos que tenían control sobre territorios extensos, incluyendo lo que después los españoles encontraron en su mente, ¿no? Encontraron el Amazonas. Y bueno, dijeron Amazonas por las mujeres que vivían en estas regiones y que realmente controlaban los territorios de la selva. Entonces el concepto de Joya no es solamente la esposa del Inca, sino es el concepto femenino en el Tahuantinsuyo del poder, del control de la tierra y especialmente de la productividad. No solamente de los seres humanos, sino de la tierra y de los animales. De tal manera que la mujer en este tiempo comienza a obtener su protagonismo a través de la siembra. Y nosotros vemos en los cronistas, por ejemplo, en los diferentes textos que nos dejaron, que este tiempo estaba destinado justamente a dejar que las mujeres siembren. Entonces se ve en las figuras, por ejemplo, del libro de Huamampuma de Ayala, de Crónica y Buen Gobierno, donde este autor dibuja a los hombres arando la tierra, horadándola, y las mujeres depositando la semilla. Este mismo hecho se va a migrar al arado egipcio, donde es el hombre que lleva el arado y es la mujer que va detrás de él sembrando la semilla del maíz. Y hoy, más modernamente, existe ya los tractores y existe ya toda esta mecanización en el agro. Sin embargo, continúa el mismo esquema. Nosotros podemos ver todavía en Bolivia cómo el tractor moderno está en las pampas y está horadando a la tierra. El hombre es el que maneja el tractor, pero es la mujer la que está sentada detrás, ¿no?, del asiento del conductor y va depositando la semilla. O sea, pase lo que pase, digámoslo así, este tiempo es el tiempo de la mujer y donde la mano de la mujer tiene que sembrar la tierra. Por lo menos en sus inicios, por lo menos ritualmente, y entonces nosotros en todas partes donde estemos, sembramos, aunque sea en una maceta, ¿no? Si vives en un departamento y no tienes oportunidad de ir al campo, entonces siembras. Hoy es tiempo de sembrar lo que uno quiera. ¿Por qué? Porque es esta relación con la vida y además con lo que viene después, el cuidado. Según nuestras abuelas, el cuidado es lo que nos hace humanos. Cualquiera puede
puede llevar la semilla, lo hacen los pájaros, lo hacen las abejas, llevan semilla de un lugar a otro, el viento, ¿ah? Decía mi abuela, lleva el polen y puede extender las semillas por donde sea, pero solamente el ser humano puede cuidar. ¿Mm? Entonces, ahí existe en quechua, es muy lindo el concepto de wiwa. El concepto de wiwa es el de la cría, ¿no? La cría no humana. Pero también wiwa, si le añadimos un sufijo con y, bueno, el sentido que tendría que tener como el sonido i, entonces wiwai quiere decir cuidar, quiere decir educar, quiere decir domesticar. Entonces, nosotros que tenemos wiwa, en este caso la semilla que sembramos, tenemos que wiwai, cuidarla, hacerla que crezca, y para eso necesita muchos cuidados y especialmente un elemento muy importante que es yaku. Y yaku es el agua que puede venir del Cocha, o sea, un gran lugar, ¿no? Digamos, de una laguna, por ejemplo, eso es una Cocha, pero también puede venir de un surumi, que es apenas un lugar, una vertiente muy chiquitita, una vertiente un poco más grande y más amplia que ya podemos ver en el cerro, es un juturi, o una gran cascada, que es una pacha de la cual baja el agua. Entonces, los diferentes nombres que estoy diciendo del agua hablan también de su condición de ser, un ser que es elemental para la vida. El agua, aunque en castellano suena como masculino, pero en realidad el agua para nosotros es una madre, Mama Yaku, el agua. Bueno, en este tiempo, durante el mes de septiembre, se hacen además las otras ceremonias, todas las ceremonias femeninas, o sea, como por ejemplo el Huarmitincuy, entre otras. Bueno, ¿cuáles son y cuál es la relación que hay entre el equinoccio y esas celebraciones femeninas? Bueno, la relación que hay entre el equinoccio y las celebraciones femeninas en este tiempo es justamente su relación con la tierra, en el sentido de la siembra utilizando el agua y la tierra. La mujer es la que da la vida, por lo tanto esto se asocia a la naturaleza igual con los mismos conceptos. Este es el tiempo de la mujer, decíamos, el equinoccio de septiembre, porque el equinoccio de marzo va a ser el tiempo del hombre. Entonces el equinoccio de marzo es el Inca Raimi, donde es la época masculina. Entonces en marzo se abre la época masculina, que dura justamente hasta septiembre, que se abre la época femenina con el Koya Raimi. Entonces, en la cultura andina siempre tenemos los dos parámetros, masculino y femenino. Se incluye siempre las dos vertientes. Y hoy, es decir, en esta fecha del Koya Raimi, está dedicado exclusivamente a reflejar, a festejar, a introducir, a dar la bienvenida a lo femenino. Entonces, lo femenino en nuestra cultura es tan importante como lo masculino. No somos iguales, tenemos tiempos diferentes, pero en nuestra cultura entonces entendemos que los tiempos son de los dos, de lo femenino y lo masculino. Ahora,
el Koya Raimi se da en septiembre porque justamente inicia la siembra y está asociada a la productividad, está asociada a la maternidad, está asociada al trabajo de la mujer. Bien, y además ¿cuáles son las ceremonias que se realizan de las femeninas? ¿Cuáles son esas ceremonias? Como es un tiempo además del Warmitingu, ¿no? sí, ahí depende de las regiones, ¿no? Es porque como está asociado a la siembra, entonces en muchas regiones las mujeres tienen mucho trabajo para trabajar justamente en la siembra. Y las fiestas o los rituales o los encuentros son justamente después de trabajar, después de haber sembrado o hacer otras actividades como por ejemplo hacer la chicha. Sabemos que la chicha o aca en quechua es una bebida que se prepara del maíz y son las mujeres las que hacen este trabajo. Obviamente los hombres recolectan la leña, los hombres hacen el fuego y las mujeres hacen la chicha. Entonces, para hacer chicha está el encuentro, el huarmitinco, y decimos, donde se encuentran las mujeres para en la boca moler las semillas de maíz que luego se va a convertir en levadura para hacer la chicha. Y entonces este es un tiempo de encuentro, de risas, de bromas. De charlas de mujeres, sí. Sí, de recuentos, ¿no? De recuerdos, de viajes, o sea, realmente de chisme, diríamos, ¿no? De chisme, sí, bien femenino. Sí. Pero es también un tiempo de producción, o sea, esto no hay que descontar. Sí. Entonces, bueno, esa idea también de que el trabajo se toma como una cuestión de alegría también, de cuando uno trabaja y en todo lo andino el trabajo se vive con alegría, con una fiesta. Eso es interesante porque el trabajo en Quichua hay dos tipos de acepciones, ¿no? Una es el Yankay, que es el trabajo físico fuerte, donde uno le mete con toda su energía, ¿no? En cambio, el Ruay, que es lo que hacen las mujeres, es un trabajo más de contacto, de intercambio, ¿no? Que por ejemplo, el Ruay es el hilar, es como digo, hacer la levadura, el muku se llama, para hacer la chicha, es carminar la lana, es teñir la lana. Esos no son yankay, esos son ruay. Entonces, como que parece que las actividades del ruay son más femeninas y el yankay, el trabajo fuerte, esforzado, etcétera, es del varón, ¿no? Pero, sin embargo, en idioma castellano podemos decir que ambos son trabajos. Si no me equivoco, la diferencia de Shankai y Ruwai es el trabajo con el físico es Shankai, o sea, como por ejemplo el cortar leña, sí. o eso es Shankai. Y Ruwai, el trabajo más manual o más el más chiquito, digamos, una cosa así, sí. Donde no se incorpora todo el cuerpo. Sí, por ejemplo, criar hijos, ¿no? Es un Ruwai. Ahora no sé si es más difícil o menos difícil que la claro, leña, pero no tiene que ver con la dificultad, ¿no? Ajá. Sino con el gasto de energía. Exactamente, sí. Sí, porque si vamos al caso, el trabajo de un telar es re duro, o sea, es súper difícil, súper complejo. Sin embargo, sigue siendo un Ruwai, no es un Yankay. El otro punto, ya que aprovechando el tema de que estamos en una época femenina, y con eso casi que podríamos armar algo
Eh, estaría bueno aprovechar para explicar, para que nos cuentes, la relación entre el ciclo lunar y el ciclo femenino. Bueno, eh, ese es otro camino, ¿no? Dentro de si nosotros estamos teniendo en la mente como, digamos, unos ejemplos de transitar en la vida. Entonces, transitamos, hombres y mujeres transitamos por el ciclo lunar y por el ciclo solar, solo que tenemos diferentes tiempos. Entonces, en el gran ciclo solar está definido el tiempo femenino, que es septiembre, y el tiempo masculino, que es marzo. En el ciclo solar está totalmente separado. En cambio, en el ciclo lunar, femenino y masculino están unidos. O sea, no hay una separación entre lo femenino y lo masculino tan abiertamente definido como en el ciclo solar. Entonces, la relación de la mujer con la luna tiene básicamente que ver con el ciclo menstrual, porque el ciclo menstrual de la mujer es de 28 días, así como el ciclo de la luna en sus diferentes fases es también de 28 días. Esta, digamos, podría decirse, es la única relación que encontramos entre la luna y la mujer, porque también decimos que la luna marca el ciclo del hombre también. Entonces, decir que la luna es solamente femenina y el sol es masculino, eso no es evidente en nuestra cultura, sino que la luna afecta a hombres y a mujeres dentro de sus ciclos y su ciclo masculino y su ciclo femenino. Eh, Sobre todo en la cantidad de agua que tenemos cada uno de nosotros en nuestro cuerpo. Entonces la luna sabemos que afecta al agua y esta sube y baja como las mareas, entonces nuestras energías suben y bajan de acuerdo sea la luna nueva o la luna llena. Entonces ahora estamos viviendo un día después de la luna nueva, ¿no? Hoy, y si analizamos cómo nos sentimos nosotros, realmente sentimos de que estamos entrando, queremos comenzar las cosas. No sé si a ustedes les ha pasado que quieren mejorar lo que están haciendo, tal vez limpiar algo, cambiar de sitio alguna cosa. Imagino que les está pasando eso porque es la influencia de la luna sobre nosotros mismos, ¿no? Y coincidentemente este año la luna nueva coincide con el ciclo solar que es el Raimi, el Koya, ¿no? O sea, el ciclo femenino del sol. Durante el solsticio tuvimos un eclipse también, o sea que están pasando es como que este año es muy particular en cuanto a lo astronómico. Está teniendo esos detalles extraños. Que coincida, por ejemplo, ahora el equinoccio con la luna nueva, es como, no pasa siempre, o sea, pasa cada 20 años, que va a coincidir justo esa particularidad astronómica, que energéticamente va a influir muchísimo. Está influyendo ahora. Coincide cada 12 años. Exactamente cada 12 años. Y justo nos toca ahora. Ajá. Ahora que haya también un eclipse en el solsticio es otra cosa así. Todas las cosas pasan en el 2020. Aprovecho la interrupción. ¿Coincide con la luna llena? O sea, ayer fue luna nueva y el equinoccio es el 22. Sí. Me quedó esa inquietud. No, pero es un proceso también. El equinoccio, la llegada del equinoccio es un proceso. ¿Puedes contarnos el proceso del equinoccio, o sea, para llegar a la ceremonia del 22, a la última, cuáles son las ceremonias que se hacen en los días previos? Pues las ceremonias, bueno, según los cronistas, eran unas ceremonias que duraban muchos días, ¿no?
básicamente dicen 7 días antes, 7 días después, pero eran ceremonias donde realmente se convocaba mucha gente, donde se comenzaba la siembra ritual con oro y plata, donde se ofrecía oro y plata a la tierra misma, donde la gente vestía de lo más lujoso que podía tener, donde las mujeres, dicen, usaban joyas, ¿no? De oro y plata, eh, en fin, eran ceremonias lujosas. Estoy hablando del Cusco. Sí. Y estoy hablando también de los territorios en los cuales los incas estaban, de acuerdo a su capacidad seguramente productiva en cada tierra. Porque no nos olvidemos que a esta altura de septiembre ya tenemos las primeras cosechas, por ejemplo, de la papa. Y también tenemos la recolección o ya se han sacrificado las llamas más viejas. Esta época también en algunos lugares del altiplano boliviano y especialmente en la cordillera de los Andes, sobre todo chilenos, es donde se hace la caza de la vicuña. Una sola vez al año se hacía estas ceremonias y de un animal silvestre antepasado de la llama, que es el guanaco. Entonces, todas estas cosas eran épocas que eran previas al Koyerraimi. Entonces, podemos decir que para llegar al Koyerraimi ya tenemos comida, tenemos bebida, tenemos carne. Entonces, esta ceremonia era muy rica en no solamente en comida y en todo esto que había que gastar en la fiesta, y también el esfuerzo que se hacía en la agricultura, sino también en invitarse regiones, en hacer AINI, decimos, en ayudar, mientras yo termino un trabajo en el campo, comienza otro, etcétera. Entonces, esto es lo que nos dicen los cronistas. Y como era una fiesta pero tan profunda y tan rica en todas estas expresiones, la extirpación de idolatrías fue brutal, en el sentido de que nosotros vemos de que las fiestas antiguas o los encuentros y los rituales antiguos fueron desplazados a la oscuridad. Porque ahora todas estas fiestas fueron reemplazadas por la fiesta de la cruz. Y no sé si en la región donde ustedes viven, pero en Cochabamba y en el Perú, en Ecuador, en Colombia, en toda esta región, esta es la fiesta de la cruz. Es decir, no se recuerda el Joya Raimi, sino se recuerda la fiesta de creo que llaman la exaltación de la cruz, algo así. Entonces, pero en el sentido de la cruz cristiana. Entonces, la extirpación acá se ha hecho más profano todavía. Acá directamente se celebra el Día de la Primavera y punto. Es como una fiesta o el Día del Estudiante. O sea, una fiesta completamente comercial, directamente. Sí. Una fecha con un sentido comercial, y es el Día del Estudiante y el Día de la Primavera. Y en general, los que salen a celebrar durante esta época son los estudiantes secundarios y universitarios. Y hacen fiestas y cosas de ese tipo que tienen que ver con eso. O sea, no hay un contexto para nada ni religioso, ni sagrado, ni nada. Es una fecha comercial. Bueno, por lo menos acá en Argentina. Nosotros todavía en Bolivia tenemos este contexto religioso de la fiesta de la cruz, ¿no? Pero es así también como dices, o sea, muy comercial, estudiantes, sí, la fiesta de la primavera, de la amistad, bueno, en fin, todo eso. Pero como digo, ha habido una agresión brutal al Koyerraimi a lo largo de la historia, ¿no? De extirparlo, de hacerlo olvidar. ¿Por qué?
porque la raíz de todo esto es la mujer. Y, Mm. y no hay más encuentros de mujeres, ¿no? Entonces, todos los rituales que nosotras hacemos, lo hacemos alrededor de la agricultura. Entonces, es las mujeres que tenemos tierra todavía, entonces pensamos qué vamos a sembrar y ahí es cuando se hacen los rituales a la Pachamama, donde se ofrenda chicha, como he dicho, donde se ofrenda lo que uno desea como agradecimiento a esa tierra, en granos, en quinoa, mm, en fin, entonces se hace todo un agradecimiento a la tierra y se come justamente en el lugar donde uno está comenzando a sembrar. Entonces se hace una comida ritual que es hecha debajo de la tierra. Entonces se preparan piedras, se prepara la carne, se preparan las papas y otras cosas, por ejemplo las habas, hay esta época es época de habas, es época de repollos, es época de bueno, de varios otros elementos y entonces se junta todo eso juntamente con carne de cordero, con carne de llama, eh, aquí también con carne de perdiz, porque es época de caza, las perdices salen por el campo, son nuestros pollos naturales, ¿no? Entonces todo eso se junta y se hace una gran olla que se mete bajo la tierra y se tapa con piedras calientes y con tierra, ¿no? Así Esa es la Pachamamanca. En el Perú dicen Pachamanca, sí. Pachamamanca, sí, Sí. Pachamanca. Sí, sí, porque a mí me tocó estando en Pachanta, ahí cerca de Cusco, donde además se daba otra cosa que era que, bueno, se ponía una lanza y esperaban, por ejemplo, que la llama que viniera era esa la que se va a sacrificar. O sea, casualmente siempre, pero sé que la tenía elegida de antes y esa fue la que se eligió. Pero me tocó estar ahí, pero eso fue en junio, lo habíamos hecho, previo al Inti Raymi, ahí en Perú. Ya. La Pachamanca, sí, Pachamanca era la Sí, sí. Nosotros acá también cocinaba abajo de la tierra. le llamamos huachia. ¿Cómo? Huachia. Huachia. Uh-huh. Y es propia de este tiempo, o sea, del Coyarray. O sea, la cocina abajo de la tierra también es como evento gastronómico. Ahí me tocaron un hilo ahí de mi pasado gastronómico. Como evento gastronómico es propio de septiembre, la cocina abajo de la tierra. Sí. Sí. En esta región es así, ¿no? Porque justamente no se puede hacer, bueno, a lo largo de los siglos han prohibido todas estas ceremonias para las Sí. mujeres, y entonces, ¿qué es lo que ha quedado, digamos, ¿no? En esta época es justamente esa ceremonia de hacer el ritual de entrega a la tierra y de agradecimiento y eh, en reciprocidad la tierra nos da y que nos da comida, ¿no? Y es esta guachia que se cose debajo de la tierra y comemos todos, ¿no? Pero también tiene la particularidad de que solamente la hacen las mujeres, no, los hombres no deben tocar esto. Ajá. Claro, ¿cuál es durante las celebraciones del equinoccio los hombres asisten simplemente? Sí, los hombres ayudan en todo lo que es Ayudan, claro. las cosas más pesadas, traer leña, traer piedras, ayudar en la matanza de los animales, en fin, todo lo que sea pesado, traer agua, por ejemplo, canalizar el agua, ¿no? Para la siembra, hacerse cargo del arado, en fin, todo lo que es llancay, o sea, trabajo esforzado, ¿no?
pero el privilegio que se tiene todavía como mujer es participar en la siembra. Entonces podríamos decir que el ritual fundamental del Koya Raimi es sembrar, ¿no? Sembrar. Ujú. Y esto nosotros podemos hacerlo en cualquier época del año, no cualquier época, en esta época sí hay que sembrar en cualquier lugar donde estemos. Haber modificado las fiestas ha degradado no solamente la fiesta, la celebración en sí, sino el rol de la mujer. Ha degradado, no, yo no diría el rol, sino ha degradado el control de la mujer. Es decir, la mujer controla la mitad del año. La mitad del año está bajo el control de la mujer y ella es la que determina lo que hay que hacer de aquí en adelante, ¿no? Entonces, lo que desde el punto de vista político, ya no tenemos ese poder. Y luego, desde el punto de vista de la divinidad, de la religiosidad, tampoco tenemos el poder de determinar esto. Y desde el punto de vista doméstico, nuestro rol es solamente el rol de la crianza y la alimentación, pero cuyo rol tampoco es valorado en su exacta dimensión, como debería ser. Y esto tiene relación también con el cuidado de la naturaleza, con la selección de las semillas, con la selección de los animales y con la posterior, qué se va a hacer con la semilla y qué se va a hacer con el producto de los animales, ¿no? Entonces, y justamente con esto también tiene que ver con la salud, porque esta es época de enfermedades. El Koya Raimi está asociado a la enfermedad, al Onkoy, y también está asociado a los partos. Y justamente en quechua, enfermedad y parto se llama lo mismo, Onkoy. Entonces, realmente con la extirpación de idolatrías y la intervención de la colonia, las mujeres hemos perdido mucho y por lo tanto la cultura andina ha perdido demasiado y solamente nos quedan algunas cosas sobre las cuales hablar y cuya memoria hay que rescatar y hay que hacer, hay que darles la dimensión que tienen. Y para terminar, yo quisiera decirles a todos ustedes, para celebrar el Koya Raimi, siembren en su casa, donde estén, siembren una semillita, cuídenla y estaremos haciendo honor a nuestro ancestro y a nuestras ancestras especialmente. Muchas gracias por esta entrevista. Para poder repetir, quería decirle a todos ustedes y volver a repetirlo, porque quedó trabado, quedó tildado. Quería decirles a todos ustedes que en el tiempo del Koya Raimi siembren una semillita donde puedan y este será un gran homenaje a la tierra y a nuestras ancestras. Incunacá. Urpillay y Songolea y Esther, muchas gracias. Como acá los huarpes dicen mutuani, que es más que gracias. En el quechua del Cusco nosotros decimos Yopaichaiki, te agradezco. Ay, Paichaiki. Sí, y te agradezco en el sentido de venerar lo que tú eres, tu ser mismo. Entonces me inclino ante ti, Yopaichaiki. Urpillay y Songolea y bueno, y espero que podamos hacer más de esto, podamos comunicar más cosas. Y vamos a ver qué logramos hacer con todo esto. con todo el rejunte de videos y audios que tenemos. Algo tiene que salir. Algo bueno tenemos que hacer. Sí. Va a salir algo. Es por eso que yo les decía de que normalmente yo hago solo 5 minutos porque ven que hay muchas cosas y en la mente se van juntando todo esto, pero bueno, estamos tejiendo, decimos, ¿no? Gracias, Esther. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriela. Gusto de conocerte. A la distancia, un gran abrazo, hermana. Otro. Muchas gracias.
Bueno, y sí, estaremos en contacto, seguramente consultándote cosas. Ahí Fernando ya nos pasó tu número, así que después te voy a mandar un mensajito para que guardes el mío. Gracias Diego. Gracias. Muchas gracias, Esther, ha sido un gusto. Carlos, un gusto, muchas gracias.